Hola, ¿cómo están todos? Aquí con otro video para entretenerlos un poco y para aprender yo, porque es la primera vez que hago tacos de suadero. Y aquí estamos. Aquí estoy marinándola nada más con sal y limón. Es una receta que me dieron de un taquero del Distrito Federal. Le agradezco mucho y qué bueno que es mi vecino también porque salieron muy bien. Y aquí ya estoy preparando los tomatillos, tomate, chiles para hacer una salsa que queden un poco doraditos para que tenga buen sabor. Voy a hacer un guacamole y salsa un poco picosa para que haga de variedad. Y aquí voy a curar el comal con vinagre, apple cider vinegar. Se puede hacer con sal y aceite quemándolo, pero también así mata todos los microbios y me lo recomendaron mucho que lo hiciera así para que quedara también bien limpio. Y aquí ya puse unos trozos de res de cebo, de grasa, trozos de grasa y para que empiece a calentarse y que se derrita con la manteca que le eché también para que sea combinación. Aquí ya vamos a sacar, vamos. Estoy solo, porque digo vamos. Voy a empezar a poner ya los trozos nomás para que se den una zancochada por encimita nada más para después ya empezarlos a cocer todos. Y aquí le voy a echar el marinado que nomás es puro sal y limón para que se conjugue, ¿cómo se dice? Que se marina ahí todavía en sus jugos. Y de esta jarrita, disculpen que es de Halloween, pero tenía una de cristal que tenía casi por más de 20 años, pero uno de mis hijos le tuve que sacar la verdad porque no la encontraba y resultó que se le cayó y pues no me la ha reemplazado, entonces estoy usando esta. Tengo más, pero esta fue la que pude alcanzar más rápido. Y de esta agua le eché como 3, no sé cuántos litros es esta, una y media, pero le eché 3 para que se cubra la carne y se cosa bien. Y aquí ya después de una hora le puse las cebollas para que también se empiecen a cocer. Y aquí este trocito de chorizo o longaniza, no sé ni, nomás lo pedí, no sé qué es, pero parece chorizo. Para que ya también empiece a cocerse y que saque el jugo del chorizo y se junte con el suadero, a ver cómo queda. Este pedacito no se quería salir, pero ahí va, sale. Y aquí ya fue como una hora y media y empecé a poner unos trozos de carne asada, también ya estaba marinada y rebajó el agua, ya se evaporó, ya le falta poquito, pero también para que se empiece a sancochar la carne y que salga todo junto. Huele muy delicioso, a ver si así sabe. Y es la primera vez que los hago en este comal. Una vez lo hice antes en una cazuela, pero sí salieron bien, me gustaron, pero a ver cómo sale con todo este jugo, porque la primera que hice no llevaba chorizo, nomás era el puro suadero. Y aquí ya le estamos dando duro a la carne para que se suavice. Ya está suavizada, pero para darle una pasadita en el comal, para que queden ahí doraditas, que fue algo que no hice cuando serví los tacos. Y sí le faltó pero como no tengo plancha, le faltó su doradita para que quedaran más deliciosos. Pero mi mamá me dijo que me dio una idea y así le hice ahorita nada más para ver cómo queda el taco de la presentación. Y aquí ya está bien. No la quiero muy dorada porque a mí me gusta suavecita la carne. Tiene muy buen sabor así, pero
Un poquito dorada también no sabe mal. No sabe mal para la gente que está acostumbrada a comerla en los tacos allá en la calle. Aquí ya está la tortillita. Y ahora vamos a echarle su carnita. Y huele muy delicioso. Creo que para hacer mi primera vez con el comal sí me quedaron más o menos. Ahí está. Y ahora vamos a quitar el comal de lo caliente para que no se sobredore o queden muy duras para el otro taco. Ahorita nomás voy a poner uno para que la presentación, y ahí me dejen sus comentarios si les gusta cómo quedó, si quieren que les haga. Voy a domicilio. No se crean. Y aquí ya ponemos la salsa, cilantro, cebolla con su vista artesanal para el contenedor de la salsa y un molcajete. Esta es la salsa que hice, que quedó más o menos picosa, pero no tanto, pero muy deliciosa. Es la que hice con unos chiles de árbol también. Y aquí está el guacamole, que también ese le gustó mucho a mi hijo. Y a la familia pues creo que les gustó más la roja. Pero aquí está, se los agradezco mucho por darme su tiempo de ver este video. Suscríbanse, denme un like si gustan, se los agradecería mucho. Y compartan el video, de corazón se los agradezco, y les dedico este video a todos mis seguidores. Muchas gracias y que tengan buen día.